Saludos, yo soy Cristian Sobrino y les doy la bienvenida al podcast La Trinchera. Hoy nos acompaña en este episodio el ilustre, el reconocido, el admirado, el codiciado, abogado, columnista, reportero y personalidad televisiva Leo Aldrich. Gracias. Gracias, Cristian. Estoy muy bien. Feliz de estar en este podcast contigo. Gracias por la invitación. Un honor para mí estar aquí. Seguro que sí. Salud. 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 Agüita hasta ahora. Pero... Agüita, seguro es temprano. Yo fui ayer al concierto de... Bueno, cuando saqué el episodio hace unos días atrás, fui al concierto de Ana Torroja. Ah, súper. Buenísimo, pero la cogí duro. Así que estoy con agüita ahora mismo. Leo, creo que habíamos estado intercambiando mensajes de qué temas podíamos hablar. Uh-huh. Y obviamente habíamos caído... Uno de los temas que son una de tus pasiones, más allá de solamente lo profesional, es el asunto penal y criminal en Puerto Rico. Pero hoy, cuando estábamos coordinando para venir a grabar, tú me dices que estabas yendo a la cárcel. Sí, yo trato de los sábados, porque la semana es tan intensa, los sábados visito a muchos de mis clientes en la cárcel federal, MDC, ¿verdad? En Metropolitan Detention Center en Guaynabo, a veces en la 705 en Bayamón. Ahí tengo muchos clientes aguardados, sumariados, en lo que esperan ir a juicio o resolver sus casos mediante algún acuerdo. Y es importante, obviamente, tú sabes, la relación abogado-cliente, más cuando la persona está privada de su libertad y quiere saber qué va a pasar en su futuro inmediato, qué va a pasar con su vida personal, profesional y pues obviamente determinar cuáles son los próximos pasos a seguir y cómo se ve el caso y qué evidencia tienen en mi contra, todo eso. Corrígeme si estoy mal. Yo entiendo que en la cárcel federal, que lo que hay en Guaynabo, allí por Buchanan, no es una cárcel. Correcto. Si tú eres sentenciado, tú no te quedas ahí. Correcto. En el 99% de los casos, eso que tú acabas de decir es correcto, porque es un detention center, un Metropolitan Detention Center. Y digo el 99% de los casos porque quizás si te sentencian a 1 año de cárcel y ya llevas 8 meses aguardando el proceso, pues quizás te dejan allí. Pero en el 99% de los casos, cuando recibes una sentencia de 3, 4, 5, 10, 15 años, pues va a ser fuera de Puerto Rico, porque no hay, como tú bien señalaste, no hay una cárcel como tal. Y en la estatal... No hay un prison. Hay una diferencia entre... En jail inglés, and prison. Jail and prison. Jail es el ser sumariado, el estar esperando el proceso. La prisión ya es que estás cumpliendo una condena, una sentencia. Y en la estatal existe una diferencia... Yo no entendí bien en mi tiempo, yo, ¿verdad? Trabajaba con los de corrección, pero era más en el asunto fiscal. Pero yo no entendía bien si había esa separación en Puerto Rico. Sí la hay, porque filosóficamente tiene que haber una distinción entre aquel que está sumariado, porque se le presume inocente a pesar de que está encarcelado porque no ha podido pagar su fianza o por un sinnúmero de otras razones. Está encarcelado preventivamente, no se le ha hallado culpable por un jurado, como tiene derecho, ¿verdad?, a procurarlo constitucionalmente, y tampoco se ha declarado culpable. Así que esa persona se le presume todavía inocente y no debería filosóficamente y en términos operacionales estar necesariamente hilvanado, mezclado con personas que ya son condenados por un hecho delictivo, por un crimen. Ok, así que, ¿y en dónde es que está la facilidad entonces? No, muchas veces están en la misma facilidad, pero sí hay una separación. Sí. Ok. Pero lo más que tú puedes estar en Puerto Rico es 6 meses. Bueno, en Puerto Rico tú puedes estar detenido preventivamente 6 meses según la Constitución, al cabo del cual, no, siempre esto es una gran confusión. Cuando llevas... Por eso te estoy preguntando, porque yo no lo entiendo bien. No, cuando llevas 6 meses preso y no ha empezado tu juicio, eso es violatorio de la Constitución y los abogados defensores lo que radican en el famoso habeas corpus, que es produzca el cuerpo. La traducción literal es produzca el cuerpo. Y le estás diciendo al tribunal, saque a esta persona que se le presume inocente y que ya lleva encarcelado más de 6 meses sin que se le haya iniciado el proceso judicial. No significa que el caso se cae. El caso no se cae. La imputación
de un hecho delictivo no se desestima contra esa persona. La diferencia es que sale en lo que le llaman en la calle la fianza de los pobres, porque estuviste 6 meses detenido, no pudiste pagar fianza, pasaron 6 meses sin que se iniciara el juicio, sales en libertad bajo fianza con las condiciones que imponga el tribunal y luego el proceso judicial continúa. Lo que ha hecho la administración de tribunales de alguna manera, para reducir este tipo de situación es que comienzan el proceso judicial, aunque sea sentando un jurado, y después dan una posposición de aquí a un mes o lo que sea, y así se escudan contra la protección constitucional que tiene el individuo de que se le inicie el proceso judicial en 6 meses desde que está detenido. O sea, porque técnicamente bajo ese escenario, pues sí, se le inició el proceso judicial en el periodo de 6 meses dispuesto por la Constitución. Y entonces se puede quedar sumariado. Correcto. Así que hacen un tecnicismo de que sentaron el jurado. Correcto. O comenzaron el proceso de alguna manera y con eso entonces, en teoría. Aunque en realidad no ha comenzado tu juicio. Aunque en realidad no ha comenzado tu juicio, como se entiende, como tú bien señalas, como el tecnicismo de que se sentó un jurado, se comenzó el proceso judicial. Ok. Y en términos, y esa limitación a nivel federal no existe. No existe a nivel federal, no. Hay un estatus, no es de raigambre constitucional. Hay una ley del Speedy Time Trial Act o algo por el estilo, que dispone que hay 70 días desde que a ti se te acusa el indictment, desde que el indictment baja, hay 70 días para que se inicie el juicio. Eso es totalmente irreal. Todo el mundo, por lo menos el 99% de los casos que yo he visto, todos los casos que yo he visto, los acusados y sus abogados renuncian a ese término porque el descubrimiento de prueba usualmente es voluminoso, porque quieres tener tiempo para desarrollar la relación abogado-cliente, porque quieres negociar con la fiscalía, porque por un sinnúmero de razones ese término de 70 días, que son 10 semanas, realmente nunca se da. O sea, usualmente un juicio que baje una acusación, hoy se ve el juicio en 1 año y medio, en 2 años. Y eso no es endémico del Tribunal Federal en Puerto Rico, sino también donde yo también practico, en el Distrito Sur de Nueva York. Es así también. Y después podemos hablar de algunas de las diferencias entre el Tribunal Federal de Puerto Rico y el del Distrito Sur de Nueva York. Eso me interesaría bastante. En términos de tu práctica, ¿tú haces 100% criminal o penal? Sí. Porque yo tuve un episodio con Zagaldía, con Carlos. Lo escuché. Y él es mixto, él no hace solamente penal. Sí, y muchos abogados a quienes estimo y distingo tienen ese mix, ese carácter híbrido. Uno de mis grandes mentores, Guillermo Ramón Luiña, hace ambas. Y sin embargo, en el caso mío, yo estoy en los paneles del Criminal Justice Act de Puerto Rico y del Distrito Sur de Nueva York, y eso me toma muchísimo tiempo. Me toma muchísimo tiempo. Si más los casos que te llegan, que te contratan. Sí. Así que realmente, y se me hace difícil algunos casos civiles porque, como tú sabes, como tú eres civilista, toman muchísimo tiempo. O sea, son 7 años, 8 años. Tengo amigos que tienen casos de 9 años y todavía se están litigando. Nosotros tenemos colegas que, yo sé, en su primer año comenzaron un litigio como asociado de un bufete. Y todavía lo están llevando. Yo creo que yo me gradué en el 2009 de Derecho. Sí, 14 años ya, 13 años. Así que, y todavía tiene un caso. Es que... Y es un arbitraje. Lo que sí, he tenido casos civiles que lo que siempre hago es incorporo a algún compañero que se dedique principalmente a eso, y estoy ahí de copiloto. Pero la práctica, el bread and butter es criminal federal incluso. ¿Y siempre ha sido una pasión tuya o porque tú eras periodista? De ahí es que empieza, por cierto. Cuéntame eso. Porque tú estudias, yo me acuerdo de ti en la escuela porque tú estudias nocturno. Correcto. Y era diurno, sí. Pues yo cubría, cuando era reportero, cubría muchos juicios. Y de ahí fue que dije, yo quiero hacer esto.
cuando fui a cubrir un juicio de pena de muerte en el Tribunal Federal, recuerdo que uno de los acusados se llamaba Lorenzo Catalán Román y era un juicio de pena de muerte. Estaban de abogados defensores el gran Podolsky, el abogado Steven Podolsky, que ahora es amigo. Estaba María Domínguez, de fiscal, que ahora es abogada defensora. Y me fascinó el proceso, más un caso de pena de muerte donde el Estado te puede quitar la vida. Para mí eso era algo realmente importante y dirigí mi carrera legal hacia eso. He tenido la oportunidad, la dicha, aunque la dicha profesional, porque personal es bien difícil, la dicha profesional de que se me asignen en el Tribunal Federal algunos casos de estos que pueden implicar la pena de muerte, y obviamente el litigio es muy distinto, es mucho más cuidadoso, tienes que hacer todo más, hay 2 abogados asignados, tienes que ser más cuidadoso con la manera en que trabajas el caso, porque no solamente es la libertad de tu representado, es la vida. Y pues uno tiene esa presión mayor de que... Hay bien poca gente que ha podido tener en sus manos un asunto que es literalmente vida o muerte. Exactamente. Sí. Nosotros quizás lo vivimos con nuestra familia. Nosotros cuidamos nuestra familia y eso es vida o muerte. Pero bien poca gente a nivel profesional tiene que ver vida o muerte. Eso es así. Y saber que tienes la vida de otra persona en tus manos, pues es difícil. Y siempre me hacen esta pregunta en diferentes foros en que he participado. Contra Leo, pero ¿cómo tú puedes representar a alguien que tú sabes que hizo X, Y, Z? Y la manera en que yo trato de ilustrarlo, lo copié de un libro o un comentario que hizo una vez Noam Dershowitz. Dershowitz. Sí. Es un abogado criminalista famoso que estuvo en el caso de O.J. Simpson, que es profesor de Harvard. Ha tenido varias controversias recientemente. Relacionadas con Harvey Weinstein. Él visitó el Epstein Sex Island en un momento. He leído sobre eso. Pero él decía, en cuanto a cómo uno representa a personas, ¿verdad?, que la gente piensa que son malas o que han hecho X o Y. Y la analogía más adecuada yo creo que es el médico que está en la sala de emergencia. Llega esta persona totalmente herida, totalmente fastidiada a su cuerpo, y tú no preguntas qué tú hiciste. Tú eres bueno o malo, tú eres fascista o comunista, tú eres racista, tú eres buen padre, eres mal padre. Tú ayudas a esa persona a sobrevivir el trauma que está experimentando en ese momento, ajeno a si simpatizas con él o ella o no. No es tu amigo, no necesariamente. Sí, muchos clientes se convierten en amigos, pero para uno poder hacer el trabajo, la abstracción que uno tiene que hacer es de ese médico en sala de emergencias que atiende a alguien cuya vida peligra y que tienes que remendarlo o ayudarlo. Obviamente hay unas abstracciones mayores que tú y yo conocemos de defender no solamente a la persona, sino al proceso. Tú estás defendiendo, con todas las críticas que le hacemos al sistema, que yo le hago al sistema, estamos defendiéndolo. La presunción de inocencia, el debido proceso de ley, que sea la prueba más allá de toda duda razonable. Las democracias liberales, el sistema de justicia criminal es fundamental, porque realmente de lo que se trata es una cuestión política, filosófica. ¿Qué puede hacer el Estado contra el individuo? ¿Hasta dónde puede llegar el Estado contra el individuo? ¿Por qué puede meterse en mi carro? ¿Por qué puede meterse en mi casa? ¿Con qué justificación puede hacer esto? ¿Por qué me puede quitar la libertad? ¿Por qué me puede quitar la vida? Y obviamente pues tenemos que ser bien celosos, bien cautelosos con lo que le vamos a permitir al Estado hacer. Por lo menos esa es mi visión de mundo. Sí, en el caso de la pena de muerte, yo hablé un poquito de esto en el episodio que tuve con Maite Paro. Ella estaba en el ACLU antes. Sí. Yo pensaba que todavía seguía allí. Qué bueno que... No, creo que está transicionando a otra cosa. Yo en temas de la pena de muerte soy, como cuestión de principio, totalmente en contra. Y es más una cuestión puramente moral. Yo pienso que la sociedad... Primero, creo que en el sistema federal se ha convertido ya como que en un kabuki theater, donde nadie quiere hacerlo, y han creado todos estos andamiajes altamente costosos, altamente burocráticos, que de por sí
creo que refleja un trauma social. De no poder simplemente decir, no vamos a utilizar la pena capital, punto, y se acabó. Y creo que las sociedades que lo hacen demasiado empiezan a absorber ese concepto de que empieza a absorber el mal en un tema puramente moral. Estoy diciendo en el sentido de good versus evil, ¿verdad? Empiezas a absorberlo y a internalizarlo, y son cosas que después pueden rendir. La ciudadanía tiene que tener un valor donde ni el mismo Estado puede atentar contra ti en tu peor momento, siempre y cuando sea dentro de la frontera. Estoy de acuerdo, sí. Y esa discusión, oye, uno lo veía en estos, y esto es algo que se discutía mucho en el Common Law antes, porque cuando habían nobles, ¿verdad?, que se distinguían por tener ejército e irse a matar uno al otro, por asuntos penales el rey no podía matar a un noble. Y entonces, si nosotros hemos llegado a esta concepción del individuo como soberano de su vida y en conjunto soberano del Estado, ¿cómo es que todavía podemos pensar que entonces 12 personas pueden decidir que aquel ya no merece estar vivo? En la sociedad más primitiva no había pena capital, había exilio, pero nadie te tocaba. Pues, interesante lo que plantea, y trayéndolo un poco más a la época nuestra contemporánea, es tan y tan político el asunto de la pena de muerte, y te lo explico de la siguiente forma, en términos prácticos. Félix Verdejo, el famoso boxeador implicado en el asesinato de una persona llegada a él, una mujer que estaba embarazada, un crimen atroz. El Departamento de Justicia Federal decidió no procurar la pena de muerte en ese caso. Si había un caso que podría ser simpático para la pena de muerte, era ese, por todos los elementos terribles que conocemos. Cristian, ¿a ti te queda duda de que el Departamento de Justicia, bajo una presidencia de Donald Trump, hubiese procurado la pena de muerte? Hubiesen ido contra... De hecho, en los últimos 6 meses de la presidencia de Trump se ejecutaron, creo que más de 10 personas. Y lo que te quiero decir con esto es que la política y el derecho penal están irremediablemente hilvanados. Siempre lo han estado. Porque es el brazo del Estado que puede ir contra un individuo. Y a mí no me queda duda, que siempre lo hemos dicho, las elecciones tienen consecuencias. Y yo pienso que si Donald Trump hubiese sido presidente, Félix Verdejo hubiese sido un caso que iría a la pena de muerte. No lo es porque Joe Biden ha dicho que está en contra de eso, que no es su política pública, no ha procurado hacer eso la ley, ¿verdad? No ha ido al Congreso a tratar de abolirlo, porque sería un issue de cultura, un issue de los culture wars, ¿verdad? Pero sí, desde el punto de vista administrativo, no lo ha perseguido en su Departamento de Justicia Federal como cuestión de política pública. Que es curioso porque en el caso de Baello Madero fue al revés, voy a defender la política pública vigente, a pesar de que quisiera que la política pública fuera otra. Pero nada, divago, como tú decías. Lo de Baello creo que tiene tanto que desempacar en este caso. Bueno, pero déjame, no lo puedo evitar. Uno siempre, como periodista que le queda, siempre hace preguntas. Déjame preguntarte a ti, ¿qué es lo más que te llamó la atención de Baello Madero? Que bajó hace 2 días. Bueno, lo más que a mí no me sorprendió como tal, pero cuando tú ves una decisión como esa, 8-1, yo lo vi como un evento Poncio Pilato en cuanto al tema del estatus de Puerto Rico, y lo vi como un mensaje donde el Tribunal Supremo y la rama judicial, el Tribunal Supremo como portavoz de la rama judicial federal entero, dijo: este tema no es para mí, y me voy a lavar las manos. Y puede ser que no me gustan los casos insulares. El juez Gorsuch escribió una concurrente donde él los mutiló. Y dijo: esto es una ridiculez, y me hubiesen traído este caso y quizás yo hubiese actuado sobre ello. Pero vamos a decir que Gorsuch votara diferente. Los otros 7 se quedan. Entonces tienes en este nuevo tribunal,
que va a durar bastante, ¿verdad? Este tribunal no es... La mayoría de los jueces no tienen la edad de Ruth Ginsburg, que va a tener un tiempo. Se lavan las manos del tema y dijeron, esto no es para nosotros. Y le cerraron la puerta a muchos, dentro del movimiento estadista, que es donde yo lo conozco, muchos abogados que pensaban que como este tema de la estadidad es un tema de derechos civiles y de igualdad, entre comillas, procurarlo mediante la política es un procedimiento demasiado imperfecto. Hay que buscarlo a través del tribunal donde se han reivindicado derechos tanto raciales, orientación sexual, económicos, lo que tú quieras, ¿verdad? Género. Y el tribunal, que este mismo tribunal que no tiene ninguna incomodidad con declarar de que casi todo Oklahoma es una reserva indígena por un tecnicismo legal, que no tengo ningún problema con extenderle uno de los títulos del Civil Rights Act a personas de no orientación sexual, a transgénero, que no tiene ningún problema con declarar el matrimonio gay como un derecho constitucional. O sea, esto es un tribunal reciente. Lo que estamos hablando lo hemos visto en apenas 10 años. Sí, ¿verdad? Muchísimo tiempo. Cuando llegó el tema de Puerto Rico y las diferencias claras entre la ciudadanía del puertorriqueño en la isla versus todo el mundo en el continente, dijo, aquí no me voy a meter yo. Eso a mí me chocó, porque nunca pensé que lo iba a ver tan... y en 4 páginas. Sí. Creo que haces un análisis muy puntual y muy correcto. Yo pienso sobre lo que dijiste de los derechos civiles. Es cierto, cuando haces una comparación, supongo que en la época de oro de los derechos civiles, ¿verdad? Del movimiento de Martin Luther King, de los derechos raciales, estaban hilvanados. Estaba Brown versus Board of Education, pero también estaban en la calle. Sí. Y el que piense que un asunto como el de Puerto Rico se va a resolver en los tribunales exclusivamente, pues como tú señalas, yo creo que es errado. Ahora, ese caso, a pesar de que tú tienes razón, 4 páginas se resuelve muy tranquilamente, muy someramente. Creo que la concurrencia de Gorsuch es bien importante, porque finalmente alguien dice lo que es evidente, que son casos racistas, son casos que no están anclados en la Constitución, y cuando el juez Elpi dijo eso en su vista de confirmación en el Senado para ser confirmado al primer circuito de apelaciones en Boston, le cayeron encima a los senadores republicanos. Le dijeron, pero ¿cómo va a ser? Los casos insulares, esa es la zapata jurídica sobre la que se ha construido todo este andamiaje. Y ahora Gorsuch está diciendo, estos casos son una barbaridad. Una barbaridad. Y si vamos a regir sobre los territorios, hagámoslo según lo dispone la Constitución, el texto. Claro, ellos son textualistas, originalista, todo lo que tú quieras, pero creo que dio en el clavo cuando dijo, mira, esta teoría de los territorios incorporados y no incorporados, eso lo inventaron a principios del siglo XX una gente ahí de Harvard que quería intelectualizar la colonia pura y dura que estaba pasando. Y creo que esa concurrencia es bien importante políticamente para Puerto Rico, porque esos casos son realmente racistas y no tienen anclaje en la Constitución. El problema que yo veo es que a nivel federal los territorios hemos quedado como una reliquia de un pasado. Así es. Somos reliquias. Sí. Y nuestra situación es incómoda, como el cuento de las cosas que hacían tus abuelos cuando eran jóvenes. Que pues, de vez en cuando se hace chiste, digo, pero no hables mucho porque de vez en cuando hay algún cuento que cruzó la raya, pero está ahí. Tú no puedes deshacerte de esa parte de tu vida familiar. Y en cierta manera la situación de los territorios se mantiene con cierta incomodidad, pero la alternativa no solamente va a Puerto Rico, sino cuando tú miras todo lo que es el sistema ultramar de los Estados Unidos, no quieren bregarlo. Y no es tan grande que no les permita ignorarlo. Y el americano, por lo menos en la concepción clásica, si puede ignorar un problema, lo va a ignorar. Sí, ciertamente. Es normal en cualquier sociedad grande. Hay un libro sobre eso bien interesante, creo
se llama, después te digo el nombre exacto, pero es algo a los efectos de The Hidden Empire o algo por el estilo. Sí, yo creo que sé cuál es que estás diciendo. Antes de que se acabe el podcast, Lo puedo buscarlo para... pues me parece a mí que esa decisión 8-1, si uno, ¿verdad? O sea, el señor Bayo Madero pierde el beneficio porque cogió un avión y se mudó. Porque él vivía, él trabajó afuera. Claro. Que el concepto de pagar los taxes. Él los pagó. Sí. Él los pagó y entonces cuando se muda a Puerto Rico, los pierde. Si se muda de nuevo a Nueva York, los retoma. Y la jueza Sotomayor, la única puertorriqueña que puede hablar sobre Puerto Rico, porque es la única en el Supremo, pues dice, mira, esto no tiene sentido porque si vamos a quitarle o si vamos a permitir que se trate distinto a una localidad geográfica porque no paga ciertos taxes, tenemos que entonces quitarle beneficios a Vermont, a Dakota del Sur, etcétera. Al sur entero. Al sur entero. Y me llama la atención muchísimo, volviendo a tu comentario, observación de Poncio Pilato, Breyer es un juez que conoce bien a Puerto Rico, que estuvo en el primer circuito de apelaciones, que tiene vínculos estrechísimos con la Universidad de Puerto Rico y su Escuela de Derecho, y que haya tomado esa postura Poncio Pilato con el 8-1, que ni tan siquiera una concurrencia, porque él verbalmente en la Corte Suprema, en el caso de Sánchez Valles, había dicho que había unas particularidades con Puerto Rico y que había habido un pacto bilateral y que me acuerdo que hubo un intercambio con Scalia en ese momento, en el 2016, que había... Incluso se había hecho una representación en las Naciones Unidas de que Puerto Rico ya no era una colonia y todo esto, y parecía estar en el bando de Sotomayor en algún sentido, y parecía creer que realmente existía un pacto bilateral. Poncio Pilato, all the way, dijo, aquí hay una cláusula constitucional de territorialidad, se está empleando, el Congreso may do as they wish, siempre que haya una base racional, y aquí la base racional es que en Puerto Rico no se pagan los mismos impuestos que en Estados Unidos. Sí, pero las consecuencias, yo creo que la consecuencia, si ellos decidían, como que en el trasfondo de este caso, en muchos círculos, de momento, por alguna razón, yo me encontré discutiendo este caso ante la decisión en muchos círculos de personal ley 2022, que durante el tiempo que yo estuve practicando solo, antes de empezar en el banco, esa era la mayoría de mis clientes. Y había como que una consternación con este caso. Y decía, ¿pero qué diablos le importa a ustedes tanto? Si ninguno de ustedes va a coger SSI. Y había esta preocupación de que, sin efecto, Puerto Rico tiene todos los derechos económicos que te da el gobierno federal. La consecuencia iba a ser estadidad, punto. No hay independencia. Yo nunca pensaba que hay independencia. Ellos pueden bregar con la independencia. Ellos no pueden bregar con la estadidad porque no tienen los mismos beneficios contributivos. Y cuando tú lees la edición de 4 páginas, te lo insinúa. Te dice, espera, pero si le damos todos esos derechos, ellos tienen que pagar taxes. Y los puertorriqueños aparentemente somos el único pueblo tan vulnerable inherentemente que pagar contribuciones sería un anatema. Pero eso aparte... Y creo que ese es el mensaje subyacente en esa decisión, de que si nosotros decidíamos que los puertorriqueños tienen esos derechos, aquí va a haber una consecuencia política que va mucho más allá de lo que nosotros como tribunal debemos estar haciendo. Y lleva la respuesta entonces de la juez Sotomayor en su disidente de clasificarlo como utterly irrational. Esa fue la frase de su disidente que a mí me chocó, porque... es la situación en la que estamos ahora mismo. Es hasta cierto punto irracional, pero es lo que ocurre cuando estás sujeto a esa arbitrariedad de que pueden actuar contra ti de forma utterly irrational. Estoy buscando, no es que no te estoy haciendo caso, no te estoy mirando porque estoy buscando el libro cuyo título siempre olvido, de un académico y lo quiero recomendarlo a toda la gente que te escucha. Pero no estoy teniendo la suerte que... Hay otro libro que también yo recomiendo que se llama Almost Citizens, que es también bien bueno y habla sobre te pone en términos laicos todo este debate legal de los casos insulares y de cuál era la característica de la ciudadanía en esos tiempos. Es bastante interesante. Pero volviendo al tema que estábamos discutiendo antes de
de irnos por el wormhole constitucional. Estaba hablando de que como criminalista, pues no solamente estás defendiendo los intereses de tu cliente, también estás hasta cierto punto defendiendo el sistema. ¿Cómo tú ves, qué nota, y no necesariamente el federal, en el estatal, cuál es la nota que tú le das al sistema? Wow. Mira. Y obviamente tienes que dividir la contestación en muchas partes. Sí, exacto. Vamos a empezar con la ley. La ley, hay muchas veces que las penas simplemente son draconianas. Y el derecho penal está construido, ¿sabes las gorras que dicen one size fits all? Sí. Pues están construidos de esa forma. Y por una razón, ¿verdad? Que la razón es que, pues si tú y yo cometemos una actividad delictiva, no queremos que tú seas penalizado de una forma distinta a la mía, ¿verdad? La idea es esa, ¿verdad? Que todos seamos tratados igual ante la ley. Pero muchas veces resulta en injusticias, porque si tú no tomas en consideración los factores relacionados a esa persona, su familia, su crianza, su necesidad económica, pues realmente no vas a llegar a un resultado feliz ni justo. Y eso me parece que en el Código Penal y en las leyes especiales no se atiende, y no se atiende de la siguiente forma. La pena por un delito es casi siempre fija y no hay un intervalo que le permite al juzgador de hechos, al fiscal, al abogado defensor, cuando hay un intervalo que sí existe en el foro federal. Usualmente en el foro federal pues hay una ley que tú violaste y la pena puede ser, digamos, de 0 a 10 años. Probatoria, puedes recibir probatoria o puedes recibir 10 años. Y después entran en efecto las guías de sentencia y todo eso. Pero a nivel estatal, esa pena fija a lo que propende es que uno empiece a hacer malabares cuando busca negociar un caso. Y empiezas a hablar y los fiscales te dicen, no, pues que vamos a reclasificarlo a la tentativa de que no sé qué y no sé cuánto para que dé esto. Y hay que hacer esos juegos porque como las penas son fijas, a la muchacha que estaba vendiendo por necesidad porque tenía que darle leche a sus hijos, la van a juzgar del mismo modo que al bichote que controla el punto. Vendiendo drogas, tú dices. Sí, o sea, estoy haciendo un ejemplo hipotético, ¿verdad? Pero es un ejemplo, ¿sí? Yo creo bastante preciso. Sí, correcto. Y pues en ese sentido, me parece que desde el punto de vista de la ley habría que considerar que haya intervalos en las penas para que no, ¿verdad? Para que no, cuando se le radique una acusación, la persona enfrenta de momento 8 años, pena fija. Y pues creo que no debería ser así. Eso es en cuanto a la ley. En cuanto a los fiscales, mi crítica es que en ocasiones hay fiscales que son excelentes, que entienden de inmediato que el Departamento de Justicia se llama Departamento de Justicia, no se llama Departamento de Procesamientos Criminales. Y eso nunca lo había escuchado. Es buscar hacer justicia. Tú sabes, buscar hacer justicia, y buscar hacer justicia muchas veces significa desestimar un caso. Muchas veces significa no radicar un caso. Y pienso que muchos fiscales están claros y saben lo que es su trabajo. Muchos de ellos, sin embargo, pienso que no lo tienen claro, que son casi a veces como robots, como autómatas, que aquí están los elementos del delito, aquí está... Cuidado con la mesa. Perdón. Que aquí están los elementos del delito, aquí está, ¿verdad? Se da y lo tengo que erradicar. Y pues no hay como una contemplación mayor, simplemente son técnicos del derecho que parecen abstraerse de las personas de carne y hueso. Yo siempre, ¿verdad? Te tengo que mencionar este caso. Yo sé que tú lo sabes. Yo representé mediante el programa Pro Bono del Colegio de Abogados a una niña de 11 años, sí, negra, de educación especial, que se había metido en una pelea con otras 2 nenas en la escuela pública. Y Cristian, cuando yo cojo ese caso, yo vi la denuncia y me eché a reír. Me eché a reír porque dije, esto no puede ser. Y eran como 3, 4 acusaciones. Y como yo estoy acostumbrado a bregar casos de kilos de cocaína y de asesinatos y de fraudes, pues yo voy allí pensando, bueno,
se dirán perdón, se prometerán unas a las otras que no va a volver a pasar y se despachará el asunto. Pero allí los procuradores de menores, los fiscales, ¿verdad?, que son procuradores de menores, llevaron ese caso por 18 meses. The process became the punishment. La nena perdía días de escuela, la nena pues, estaba traumada porque si tú vas a un tribunal, nosotros que somos abogados y vamos a tribunales as a way of living, ¿verdad? Nuestra vida es esa. Todavía impone, ¿verdad?, un respeto, una formalidad. Las personas adultas que están acusadas sienten lo mismo. Imagínate una niña de 11 años que no sabe lo que está pasando. Y ahí, por lo menos en ese caso, falló todo el mundo. Falló el director de la escuela que pasó esto para la policía. Falló el policía que llevó esto al fiscal. Falló la fiscal que radicó esto sin realmente tratar de buscar otra manera. Falló la primera jueza que vio el asunto. Y me parece a mí que muchas veces ese sentido autómata, de como si fueran un algoritmo, pues le hace un flaco servicio a la idea de la justicia. Yo pienso que el actual secretario de Justicia tiene muy buenas intenciones. Domingo Emanueli, en las interacciones que he tenido con él, tiene un sentido de justicia, me parece a mí, que obviamente uno, como comentarista, como observador, le va a hacer críticas porque se puede equivocar, pero creo que le incomoda ver cuando algo pasa que no debería pasar, ¿verdad? Estamos empezando, llevamos 1 año y medio de este cuatrienio nada más, pero me parece que hasta el momento ha mostrado eso. Lo mostró con este caso reciente de la joven madre. Ese caso estuvo, el de la muchacha Eliani, creo. Eliani, ese es el nombre, exacto. Ese es un caso que nunca se debió haber radicado, nunca. Por ejemplo. Y el que te estoy diciendo de la menor tampoco jamás se debió haber radicado. ¿Y por qué se radican estos casos? Entonces yo no lo sé, Cristian, te lo aseguro que yo no lo sé. Yo no sé si es la prisa, no sé si es el miedo a que me van a regañar, porque no es el miedo también de la prensa, de que si no radico esto, ¿qué van a decir en la prensa? No sé qué es realmente, pero cuando me pides evaluar el sistema estatal, empiezo mi crítica con la ley como tal, y luego la ejecución, el desempeño de los fiscales en ocasiones no es el más feliz, y creo que eso se puede atender. No creo que es como que pues es así y ya. Creo que se puede atender puntualmente. Y lo otro, obviamente, que siempre se van con el mango bajito. Al pobre es el que más está en el tribunal por casos criminales, es el pobre. Pues yo te voy a dar yo no soy penalista, de hecho yo no he litigado nunca un día en mi vida. Yo siempre he sido abogado de transacciones y de papeles. Y parte de mi talento, yo diría, que yo puedo estructurar una transacción, una relación comercial para evitar el tribunal. Y eso es un gran talento, porque en el tribunal usualmente, aunque es un derecho constitucional, ¿verdad?, ir a juicio, si uno lo está acusando, es una ruleta rusa. Bien, y comprar riesgos siempre es algo que hay que considerar. Y en esa medida, pues, he sido bastante talentoso y ahí ha sido mi éxito profesional. Pero, así que yo miro tanto el sistema penal como el civil de afuera y el penal más lejano, porque simplemente no he tenido que interactuar con él mucho, ¿verdad? Más allá del tiempo que estuve con el FEI y estupideces que hacía cuando era más joven y que a todos nosotros nos reían las gracias, y hoy en día, aparentemente, como tú me dices, te pueden montar un caso por tu vida. Pero cuando yo estaba hablando del caso de esta muchacha, de Eliani, creo que se llama, si no me equivoco, con Maite, ella me dice una frase: bueno, es que si Puerto Rico es un lugar de ley y orden, y ahí yo la paré, digo, Puerto Rico no es un lugar de ley y orden. Aquí hay un desorden y un descontrol que quizás se nos hace difícil aceptar, y entonces caemos en estas dinámicas que son un poquito perversas. Como que de momento, como estamos en descontrol y de momento vemos a 3 nenas peleando, decidimos que la manera de demostrar control es vamos a descabronarle la vida a ella. Sí, así mismo. Y caemos en estas dinámicas donde de momento decimos, no, guerra contra las drogas. Guerra literal, es cuando tú estás tratando de, mediante la violencia
imponerle tu voluntad a una serie a un grupo de personas particular. La guerra contra la droga acabó en el mass incarceration más terrible para Estados Unidos. Siempre me gusta decir esta estadística. Estados Unidos tiene el 5% de la población mundial y 25% de la población penal mundial. Es una locura. 1 de cada 4 presos que están ahora mismo en el mundo, 1 de cada 4 es estadounidense. O está en el sistema. Bueno, y en Estados Unidos entonces tienen el problema de que en algunas jurisdicciones, en reconocimiento de esa injusticia, ¿verdad? De esa exageración, pues se van al otro lado de la moneda y ya tú no puedes, en algunas ciudades es literalmente legal tú robarte hasta $900 de una tienda. Siempre y cuando, si no es 901, estás bien. Mira, pero quería hacer un comentario sobre lo que dices de ley y orden. Ese término yo le tengo pánico. Bueno, te lo iba a traer a una columna que tú escribiste. Ok. Que tú decías que el problema con esa frase ley y orden es que tiene unos antecedentes reaccionarios, autoritarios, correcto, y que se utiliza para justificar abandonar, perseguir la justicia y simplemente imponer pena. Así es. Y no solamente eso, sino que si vamos a ser textualistas, la ley y el orden en un momento dado significaba que tú podrías tener como propiedad a otros seres humanos de raza negra. O romperle la cara a tu esposa. Correcto. Y también significaba que la ley y el orden, si eras mujer, tú no podías escoger a tus representantes en un gobierno democrático. Tú y yo sí, varones sí, pero las mujeres en nuestras vidas no podían escoger a sus legisladores, a su gobernador, eso es hasta los otros días, hasta 1930 y pico. La ley y el orden en Sudáfrica significaba que tú no podías casarte con, bueno, y en Estados Unidos hasta Loving versus Virginia, tú, en ciertos sitios tú no te podías casar si eras de raza negra con una persona de raza blanca. O sea que la ley y el orden muchas veces mantuvo un régimen totalmente injusto. O sea que ley y orden y justicia no siempre son, muchas veces no son sinónimos. Y esa frase de ley y orden, como tú bien señalas, tiene un tracto reaccionario, y la ley y el orden, recordemos siempre, mantuvo la esclavitud por siglos, mantuvo las leyes de Jim Crow, mantuvieron el racismo y el discrimen. Bueno, la ley y el orden dispone que si tú eres un ciudadano con una discapacidad que se muda a Nueva York a Puerto Rico, estando en Puerto Rico ya no eres meritorio de esos beneficios. Esa es la ley y el orden. No es justo, pero es la ley y el orden. Mi crítica a cuando en Puerto Rico se usa esa frase es que tú en tu columna tú decías, cuando Wanda Vázquez o fulano usan la frase, desconocen los antecedentes. Estoy totalmente convencido de eso. Ok, mi problema es que cuando ellos lo dicen, no es que desconocen el antecedente, es que conocen el significado literal de lo que implica tú tener ley y orden como un principio rector en tu administración pública. Porque nosotros en Puerto Rico no tenemos eso. Tenemos un desorden. Exacto. Y el resultado es que seguimos perpetuándole tragedia a personas innecesariamente. Pero ese es mi problema. Me gustaría que entiendan el antecedente para evitar esos eventos, para evitar lo que es la parte triste de la historia, que las grandes injusticias tienden a ser perfectamente legales en su momento. Eso, lo dijiste, ¿verdad? Las grandes injusticias son perfectamente legales en su momento. La esclavitud era legal. Era legal y comercial. Legal. Y de hecho, si se te iba un esclavo, tú podías buscar un remedio en ley para volver a tenerlo como tu propiedad, porque era tu propiedad. Y lo podías buscar a través de fronteras estatales. Así es. Pero aparte de esa parte histórica, toda sociedad sí necesita ley y necesita cierto nivel de orden. Claro. Y esa es la parte que me molesta, que no entienden esa parte literal de la frase. No, por supuesto, pero mira, esto de la ley y el orden, a mí tengo grandes amigos que están en el mundo de los dispensarios de cannabis. Okay, sí. Y recientemente hacen un planteamiento y dicen, espérate, está saturado el mercado. No podemos dejar que nadie más entre a este mercado, porque hay demasiado. ¿Okay? Yo critiqué eso en un momento y dije, pero esto es proteccionista. Y me dijeron, está bien, Leo, tú puedes pensar lo que tú quieras, pero eso lo dice la ley. Y esto es un país de ley, no sé qué, no sé cuánto. Yo les dije, espérense, si ustedes van a ser los
paladines de la ley y el orden. La ley federal dice que lo que ustedes están haciendo es un delito, porque la posesión de marihuana todavía es un delito federal. Claro, yo creo en la despenalización de la droga, yo creo en lo que están haciendo en ese mercado, pero ojo con los argumentos de ley y orden, porque si me vas a decir que hay que cerrar el mercado porque eso es lo que dice la ley local, pues cuidado con ser tan textualistas con la ley, porque te puede llevar a un sitio oscuro. El argumento de ellos a la inversa sería de que en efecto, ¿verdad? Eso es verdad, pero hay unos memorandos a nivel federal que es lo que ha permitido que se creen, que en mi opinión demuestra que es desorden, tú no tener los pantalones de aceptar de que algo no es problemático para una sociedad, así que creas todo este kabuki de que es medicinal. Mira, a mí la Coca-Cola me quita el dolor de cabeza, pero no tienen que haber dispensarios de Coca-Cola, ¿verdad? Pero la misma gente que le dice a los dispensarios y a esa industria, ¿no? Ustedes tienen que estar sujetos a la competencia abierta. Si tú les dices, por ejemplo, pues vamos a eliminar la ley 75 que protege a los distribuidores locales, eso es Troya. Troya. Ahí sí somos proteccionistas. Sí, con la cerveza, con la comida y con los carros somos proteccionistas, con lo demás no. Sí, de acuerdo. O sea que le hemos dado vueltas por diferentes ángulos, el ángulo penal, el ángulo histórico, el ángulo comercial, pero la realidad es que hay que tenerle mucha cautela cada vez que alguien, quien sea, un empresario, un gobernante, diga, no, porque Puerto Rico es un país de ley y orden, bendito. O sea, podemos aspirar a eso, pero siempre recordemos que el origen de esa frase es nefasto. Y también, si la persona que lo dice tiene todas las intenciones de proseguir con todo lo que implica ser, entre comillas, de ley y orden, tienes que abrir bien los ojos y escuchar bien lo que dice, mirar bien lo que hace, porque esa misma personalidad puede ser un gran beneficio a su sociedad o puede ser el que la sepulta. Claro, de acuerdo. Son unas características que son bien problemáticas y hay que tratarlas con cautela. En los textos antiguos de Grecia, Heródoto explicaba que los lawgivers, que eran ese tipo de personas, de ahí que viene el término draconiano, de Draco, que fue uno de los lawgivers en Grecia, una vez daban la ley se tenían que ir. No podían quedarse. Sí, que yo vivo apasionado con la literatura antigua y ellos reconocieron en esta parte infante de la cultura occidental que había unos issues subyacentes en todo, cómo ellos se estaban organizando, había mucha introspección. Más allá de lo penal y lo legal y de ese mundo, ¿cuál es tu posición como tal en el programa Jugando Pelota Dura? Pues yo te diría que no sé, pero soy panelista. Eres panelista permanente. Sí. Pero tú eres de lo que está del otro lado de la mesa. Sí, yo voy 3 veces a la semana. Ese es mi acuerdo con Ferdinand Pérez, que es el moderador. Y en ocasiones estoy tratando de irme al lado invitado cuando se trata de temas penales, puntuales, para analizarlo. Porque quisiera poner ese conocimiento, ¿verdad?, a disposición del pueblo, porque me gusta lo penal tanto que doy clases, como tú sabes. Pero volviendo a tu pregunta, en Jugando Pelota Dura, yo estoy junto con Silmarí Fleming en ocasiones, Alex Delgado en otras, y un sinnúmero de personas que a veces van como panelista, ¿sí? A cargo de análisis o hacer preguntas, dar comentarios. Empecé en ese programa en diciembre de 2017, pocos meses después del huracán María. Entonces fue una apuesta a ver qué pasaba. Estuve un periodo en Guapa Televisión, en Decisión 2020, que era otra dinámica, era con Zoela Boy y con Ángel Rosa, y era estrictamente de asuntos políticos, casi no entrábamos en asuntos económicos ni jurídicos, era análisis
político puro, porque pues 2020, después de todo, era año electoral. Yo me acuerdo jugando pelota dura cuando estaba en el Canal 6, creo que era. En el Canal 40. 40, sí. Sistema TV. Sí, Sistema TV, correcto. Y en lo que se ha ido transformando, cada vez que cuando cambió de estación, cuando van cambiando los formatos, lo encuentro interesante porque hay un elemento un poquito wacky, es como yo lo describo. O sea, ustedes están viendo en vivo y a todo color algunas figuras como que se empiezan a comportar diferente. Y te lo había comentado por el aire y lo repito ahora. Por alguna razón hay gente que piensa que jugando pelota dura es el mal que está destruyendo a Puerto Rico. Y lo critican a toda hora, pero no obstante me demuestran que no paran de verlo. Porque saben todo lo que pasa. Y critican también a los panelistas, a todos ustedes, de la acusación, por ejemplo, que yo siempre escucho, eso es un panel anti-estadista, anti-PNP y eso. Y yo digo, internamente yo no les tengo ganas a ninguno de ellos, yo les tengo un poquito de pena dentro de todo. Hay que ver, sí, estoy de acuerdo. Es que uno esté expuesto a todas las cosas que tú dices, las personas allí se comportan en ocasiones de forma sorpresiva, digamos, pero distinta a lo que uno está acostumbrado. Pero tienden a ser líderes, que es lo que no entiendo, porque para mí eso ha sido un cambio. Y tú lo comentaste en una columna, sí, que el bufoneo o el ser rarito o excéntrico como que se ha convertido mainstream. Pero yo lo entiendo como estrategia, lo aborrezco, me molesta, pero lo entiendo. ¿Por qué? Por lo siguiente. Si tú y yo, que hemos tenido una conversación, me parece a mí que enjundiosa durante los pasados 52 minutos, no vamos a tener tanta audiencia como si nos paramos frente a una cámara y nos pegamos tenedores al cuerpo. O sea, y eso es más costo efectivo. Si quieres atención pura, más directa y que la gente hable de ti, pues eso. O bailar en un programa televisivo o gritar como un alcalde hizo recientemente. Llamar la atención de esa forma es más costo efectivo, es más rápido, requiere menos talento, requiere menos destrezas intelectuales, pero es más costo efectivo para llamar la atención hacia ti mismo. Y por eso es que yo creo, esa es la razón que yo le atribuyo a esos comportamientos que tú clasificas como wacky. Yo creo que están buscando llamar la atención en un competido ecosistema donde todos están compitiendo por atención mediática. Yo cuando le hablo a alguien estoy muy consciente de que estoy compitiendo en su mente. Quizás tiene un problema de salud que atender, tiene niños que tiene que hacer asignaciones y llevar a lugares, tiene trabajo, un jefe que responder, tiene una pareja que se levantó del lado incorrecto de la cama ese día. O sea que cuando estamos hablando o tratando de comunicar un mensaje, estamos compitiendo con un sinnúmero de estímulos propios de la vida de cada uno y pues yo trato de ser directo, puntual y llevar mi mensaje porque no quiero ser respetuoso de ese tiempo de la persona y de lo que está pasando en su vida. Y me parece a mí que muchas veces las personas que quieren estar en el ojo público buscan esa forma de llamar la atención, aunque sea haciendo una bufonería. Y hay 1000 ejemplos que no vamos a entrar porque... Pues, sí, claro. Después alguien... pero ¿por qué hablaste de fulano? Exacto. Pero ¿cómo tú te pones? ¿Cuál es el casco mental que tú te pones cuando vas a sentarte en el panel y atender ese issue? Pues es eso precisamente, es un casco mental porque es un switch brutal en el cerebro porque estás bregando cosas en la minucia de un ser humano, de un asunto técnico legal, estás dándole vueltas y entonces tienes que hacer un switch mental de, ok, esto ya es otra audiencia, 1, 2, tengo que trabajar el macro, no el micro. Es un switch mental que a veces es exhausting, cansa muchísimo porque es un desfase que uno hace, es como ¿verdad? Como Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Uno en un tribunal, por ejemplo, tiene que ser serio, comedido, ¿verdad? Una audiencia
sofisticada, un profesional del derecho, y entonces cuando vas a un foro televisivo, en esa audiencia hay gente muy sofisticada, de altísimo nivel, pero tienes que llegar a diferentes sectores. Quizás no todas las personas les interesa lo jurídico, quizás hay un sector de la población muy sofisticado en lo jurídico y después otro sector muy sofisticado en lo político y otro muy sofisticado, y toda esa gente tú le quieres llegar de igual forma. Y la dictadura de la televisión es que el tiempo. O sea, yo esto me lo he gozado muchísimo porque llevamos 55 minutos hablando tranquilamente. Bayo Madero nos tomó un par de 15 minutos. Cuando hay que discutirlo en televisión es 1 minuto y medio. Y pues uno tiene que desarrollar esa destreza de compendiar, de buscar soundbites, de llegar rápido y directo, porque es un medio, sobre todo, dicen que audiovisual, pero realmente visual. Y pues ha sido estos pasados 5 años un proceso bien intenso de aprendizaje. Y la televisión es, en Puerto Rico especialmente, es una plataforma increíble todavía. O sea, post-pandemia especialmente. Y la manera en que a mí, lo más que me toma tiempo de lo mediático que hago es las columnas, y me encanta escribir porque esa es mi formación y lo que más me disfruto. Pero lo más impacto que tiene, a donde más gente llega, de todas las estirpes, de todos los grados académicos, de todo tipo de nivel, es la televisión. Yo obviamente cuando estaba en gobierno iba mucho, pero después nada más he ido una vez, que tuve un segmento 5 minutos cuando Natalia Yaresco renunció. Ajá. Ah, sí, recuerdo que estaba a mí me gustó. Yo no tengo nada contra el programa, me río. El número de gente que me vio y que el día después me estaban en el trabajo, en la panadería, cuando fui a desayunar. No, es increíble. Una cosa burla. A la misma vez me pregunto, y yo no creo que hay que sacralizar todo, ¿verdad? O sea, ¿sabes qué? Si tenemos líderes que bufonean, pues que bufoneen, y así todo el mundo sepa. En alguna medida que el mercado decida, ¿sabes? Sí. No me gusta el bufón, no votes por él o ella. La incomodidad mía no es ese espacio, es que no exista quizás, no hemos llegado a la manera y parte del programa de este podcast es dar una alternativa, no hay otro espacio donde quizás pues sí, son cosas más serias o se atienden de cierta manera, porque comercialmente creo que no funciona fuera de este esquema que yo he montado aquí, o el esquema que quizás monté en Canal 6, que entonces nadie lo ve. Exacto. Cosas así. No, a mí, y no es porque yo sea parte de él, pero el programa es fascinante, el programa es un hit, y todo el mundo nos puede odiar, nos puede amar, pero todo el mundo nos ve, porque es el único espacio de discusión política diario que hay en Puerto Rico, el único de discusión diaria televisiva, y no solamente política, sino que se habla de todo cualquier cosa que haya pasado lo discutimos en ese espacio. Pero a veces ustedes se ven incómodos. Hay veces que yo he visto a Ferdinand como que de momento mira para el lado, sí. O a ti yo veo que como que yo te lo doy así en las manos. Sí, por supuesto que hay momentos de incomodidad, porque cuando alguien se comporta de cierta manera, sin duda alguna, pero o sea, el programa yo creo que suple una necesidad de plaza pública, de discutir los asuntos que hay. Y lo que pasa es que, de nuevo, la dictadura de la televisión, el tiempo es corto, y lo que tú señalas, hay unos intereses comerciales. O sea, no tiene que apelar a amplios sectores para que sea viable comercialmente, porque si no, hacemos un foro en el Ateneo puertorriqueño, y la audiencia es menor y el impacto es mínimo. Así que a mí me parece que se ha encontrado un balance. Siempre se puede ajustar y se puede corregir más, pero a grandes rasgos se ha encontrado un balance, me parece a mí, entre algo que supla esa necesidad de plaza pública y que sea viable comercialmente. ¿Tú no crees que quizás parte del problema es, y esto solamente lo veo en lo político, en lo comercial no? De hecho, si tú piensas, el mundo de negocio y de comercio en Puerto Rico nadie lo cubre, no se cubre casi, no se discute. Bien mínimamente. Comparado en otras jurisdicciones. Y es de nicho, Caribbean Business,
Joan Isabel en el negocio, en el Nuevo Día, pero es casi de nicho. Hay 5 millas, pero es bien pequeño. Es nicho, es especializado. Tú sabes. En la República Dominicana, esa es la orden del día. Claro. Todo el mundo está hablando de que fulano compró lo otro y es una cuestión. Sí. Pero en lo político, a mí sí, y quizás lo he dicho en el podcast otras veces, a mí me preocupa más. A mí no me preocupa que gente vaya a Jugando Pelota Dura o a otro programa. A mí me preocupa más que paren de ellos hacer su función formal para estar atendiendo ese tipo de espacio. En el sentido de que yo he visto más debate entre legisladores en un programa que tú estás que en el floor de la legislatura. No debaten, ya casi no se hablan. Y esa parte, y yo me pregunto, porque puede hacer las dos, hay tiempo. O sea, no es que no tienen tiempo, están full time. Al nivel donde Zoila Boitú tenía tiempo para ser senador y está en el programa casi todos los días, así que tienen tiempo. Pero veo que ocupa el aire y no hacen las otras cosas. Pues yo puedo coincidir contigo y le atribuyo eso a que en el floor nadie lo ve y en el programa sí. Y como político al fin, tú necesitas atención, necesitas comunicar que tú existes y que tú tienes unas ideas y una agenda para que puedas recibir votos y volver a tu trabajo. Así que creo que es un cálculo bastante sencillo de, bueno, voy a este lugar, me van a ver 100,000 personas si tengo este debate con Cristian, o voy a este lugar donde trabajo, que es el Capitolio, y tengo el debate con Cristian y me van a ver 3 o 4 personas. Si es que he reseñado el asunto, etcétera, etcétera. Así que creo que es en alguna medida... Pero pueden hacer las dos. Claro. Porque en uno de los debates, todo el mundo te va a ver y va a convencer o no gente. En el otro, apruebas una ley. Sí. Son dos cosas diferentes. Totalmente diferentes. Pero yo no sé si en los debates que yo he visto en persona, como asesor que fui, o como reportero que fui, o como ciudadano que he ido a ver en el Capitolio, no sé si alguien que se haya parado a decir algo ha persuadido a otro. De verdad que no sé. Creo que es para llenar el récord, el diario de sesiones, para proyectarse a la prensa, a los constituyentes, no sé, pero no sé, yo no sé si tu experiencia, tú has visto un discurso, un debate que ha persuadido al otro lado. Y no es endémico de Puerto Rico esa crítica, porque en el Congreso Federal rara vez, de hecho, tú lo has visto, lo vemos en C-SPAN, los que somos junkies de esto, separar. Los otros días criticaron muchísimo a Jennifer González, sí. Pero eso es normal. Eso es lo normal. Usualmente dan esos discursos y esas diatribas, y la gente, tú ves, los legisladores ahí, en el celular, o hablando con sus asesores, o no están. Esa es la dinámica. Están vaciando lo que quieren decir para el récord y ya. ¿Tú has leído de cómo Newt Gingrich revolucionó ese...? No. Antes de Newt Gingrich nadie sabía que ese espacio que te está enseñando C-SPAN está mayormente vacío. Era una cuestión procesal, la gente iba, hablaba, llenaba el récord como tú decías, y C-SPAN pues, no lo tenían en la cabeza, y de momento Newt Gingrich empieza a aparecer en esos espacios y hacer todos estos argumentos extrambóticos, como en él, ¿verdad? Que es un tipo bien fogoso. Y empieza a publicarse en C-SPAN y todos los Estados Unidos estaban, anda para el cara que estos se están gritando allí Good TV. No sabían que estaba vacío. Y ahí fue que entonces empieza esta cuestión de la fogosidad de probablemente el movimiento de la derecha. Pero volviendo a lo del programa, hacer televisión entretenida, informativa, divertida es difícil. Es difícil y no todos los días sale como uno quisiera, pero es chévere, es un privilegio. Yo siempre inicio el programa diciendo es un privilegio estar aquí, porque es un privilegio. O sea, tener un foro como ese, poder hablar, poder entrar a las salas de tanta gente, es un privilegio. Gore Vidal decía que había solamente 2 cosas en la vida a las cuales tú nunca le decías que no: sexo y salir en televisión.
Interesante. En la parte de las columnas tuyas en el Nuevo Día, tú estás tratando de publicar algún tipo de visión filosófica, estás tratando de elaborar algo o simplemente estás de reportero, o sea, estás haciendo el grind de reportero de que esto es lo que pasó y lo tengo que comentar. Pues ambas. De hecho, el acuerdo mío contractual y editorial con Leonor Mulero es ella en representación del Nuevo Día me pide que reaccione a temas que suceden. El procesamiento de Liani, el Baello Madero, pasó algo, reacciona. Y los jueves, que es cuando se publica mi columna en el impreso, yo trato de escribir de lo que yo me apasiona. Muchas veces es de derecho penal, muchas veces de política. Y yo soy probablemente de las pocas personas que todavía hace esa distinción del print, de impreso, pero yo cuando empecé como periodista, lo que se imprimía en el periódico era para mí bien importante. Yo decía, mira, salí en página esta o salí en la portada. Ya eso es casi irrelevante. Y cuando hablo con personas más jóvenes, se ríen de mí porque todo lo ven en la computadora, ¿verdad? En la versión web, pero yo veo las cosas igual que tú. Sí. Para mí lo que sale impreso. Sí, exacto. Y entonces, y todavía de hecho, la gente mayor, los que me comentan, es cuando lo ven en el impreso. Pero sí, son 2 columnas semanales. Una responde más que todo a algo que haya sucedido de inmediato y otra es un tema que yo quiero desarrollar, una filosofía, una visión de mundo, y obviamente a veces están mezcladas, a veces no tengo temas y pues me tiene que surgir uno, y otras veces cuando voy a hacer la columna principal de impreso que sale los jueves, pues ahí salió algo y me da el pie forzado para hacerlo. Un ejemplo de una columna que tuve que parir, como bien dice, hace poco yo escribí de Yadier Molina. Lo vi. Yo no soy fanático del béisbol realmente, lo que pasa y lo convertiste en algo como de hasta un poquito de self-help. Sí, porque lo que veo en él es eso, es como que, diablo, este tipo hizo esto gracias a estas destrezas, o sea, esta disciplina, etcétera, etcétera. Y esa es un poco parida, pero lo bueno es que como tengo este compromiso de escribir 2 columnas semanales, siempre tienes que estar observando y dando casco y déjame ver qué dice aquí, ¿sabes? A veces cosas que salen en el New York Times o que lees en una revista o una conversación con un pana, tú dices, espérate, yo puedo escribirle esto. Así es que eso, mano. ¿Sabes qué? La forma en que esa columna tuya de Yadier Molina me puso a pensar, porque, y me corrige, tu argumento era que para que el éxito de Yadier Molina no es el resultado de ser simplemente por naturaleza espectacular, sino que planifica, ejecuta, es bien disciplinado. Y tú tenías otra columna que yo la discutí con Iván Rivera en este programa, que era sobre el amor que tenemos en Puerto Rico por la gente cool y chévere. Exacto. Yadier Molina es bien querido. Yadier Molina no es un nice guy. El éxito siempre te va a traer. ¿Tú crees? Sí, el éxito siempre, especialmente en el deporte y en las artes. Siempre vas a tener fans, incluso si eres un tipo serio, comedido. De hecho, ¿no te acuerdas que esa era la principal crítica a Miguel Cotto? No es tan cool como Tito, es muy serio, ¿no? El tipo que era un profesional dedicado al 100% a su faena, a su taller. Un tipo talentosísimo, disciplinado, que simplemente tiene una personalidad muy distinta a la de Tito. Miguel Cotto es uno de los mejores boxeadores que ha dado Puerto Rico. Lo que pasa es que pues, no era cool, no era tan cool como el anterior, que era un tripeo. Sigue siendo un tripeo, sigue haciéndolo, exacto. Por eso. Pero creo que sí, que estamos enamorados a esa cosa del tipo o la tipa cool. Y está bien, obviamente, queremos estar con gente que nos agrade, pero cuando vamos a evaluar una cosa profesional, sea en el deporte, sea en el derecho, sea en la arquitectura, lo que sea, creo que tenemos que separar un poco
la persona en su carácter y en su vida privada y la faena profesional. Cosa que no se puede hacer en la política. Exacto. Fíjate, están irremediablemente hilvanados. Yo he estado con políticos de cerca que son brillantes. Gente que tiene unas mentes privilegiadas y que simplemente la cosa de pueblo no les sale naturalmente. He estado también con gente muy querida en el pueblo que tú vas por ahí y eso es, pero que sientes ese cariño real de no importa de los partidos, no importa jóvenes, viejos, y no tienen demasiada desarrolladas diferentes ideas intelectuales, ¿verdad? O sea que es difícil. Los zapatos son de velcro porque no lo pueden amarrar. Exacto. Y no es difícil ver a un político que sea este tipo super cool, que engrana con el pueblo y que sea una mente privilegiada y viceversa. Así es que es difícil. Y también en el derecho, por lo menos en los litigantes, muchas veces tú ves este tipo que es un duro, que se enamora al jurado, hace lo mejor contrainterrogatorio y no sabe nada de derecho. No sabe nada de derecho y viceversa. Tienes una persona que sabe un montón, conoce la casuística, al chavo, son abogados apelativos de otro nivel y no se sienten cómodos interactuando con un jurado, con un testigo. Es difícil pues tener todas esas características que hacen falta y por eso es que yo admiro mucho, más que el talento, admiro a la gente que tiene ética de trabajo, que es disciplinada, que sigue a pesar de que se caigan, siguen. Eso yo lo admiro mucho porque ahí yo creo que está el modelo siempre. Esto también es un debate larguísimo, el nature versus nurture, o sea, el talento versus la disciplina. Si tienes las dos, maravilloso. Necesitas el talento para entrar a la fiesta, ¿verdad? Porque si eres talentoso, pues. Pero si eres un tipo talentoso y irresponsable, no vas a llegar muy lejos. Si eres un tipo mediocre y bien disciplinado, vas a llegar probablemente más lejos que ese. Yo creo que se está haciendo cada vez más difícil identificar talento fuera de lo que es deporte y arte. Arte pública, ¿verdad? El cantante y eso. Y algo que muchas veces discuto en privado es que en Puerto Rico como que a quien solamente le perdonamos éxito son a los artistas y a los deportistas. Claro, y creo que es porque lo que ellos hacen es tan físicamente obvio que no lo podemos hacer todos nosotros. Eso es así. Que entendemos la meritocracia de ellos. Claro. En todas las otras cosas se hace cada vez más difícil de entender y caemos en un poquito de bufoneo. Porque... Sí, yo estoy de acuerdo. Yo pienso que en las artes y en el deporte, especialmente en las artes, y me refiero a cantantes y eso, tú puedes cometer varios errores y te vamos a seguir queriendo. Bárbaro, errores bárbaros. Vamos a seguir queriendo, sí. Es algo... Sí, es cierto. Última pregunta. Cuéntame. La diferencia entre Southern District of New York y la local, federal. No hablamos de la federal, así que... Pues mira, primero el Southern District of New York es la de Billions, ¿verdad? Sí, es la corte federal que queda físicamente en Manhattan. Le dicen The Mother Court porque es la corte más antigua. La corte federal más antigua de Estados Unidos es esa, la primera. Y los jueces suelen ser, ¿cómo te digo esto? Las guías de sentencia muchas veces dirigen hacia dónde va la sentencia de un acusado, de un convicto, porque se declaró culpable o fue a juicio y perdió. Y como te decía, la mayor parte de los delitos federales tienen intervalos, pueden ser de 0 a 10, de 5 a 40 años, lo que sea. Y como el intervalo es tan amplio, existen estas guías que se crearon que son desde el 2005 por un caso del Tribunal Supremo, son recomendaciones. El juez tiene que mirarlas. Lo primero que el juez tiene que hacer antes de sentenciar a alguien es mirar esas guías, que van a depender del historial criminal y de la severidad del delito. Una vez haya hecho ese ejercicio, puede decir, sí, me parece que las guías son razonables, las voy a emplear, o puede decir, esto no aplica y voy a darle menos o voy a darle más.
En casi todos mis casos, y llevo ya 5 años en el Distrito Sur de Nueva York, con muchos casos que me asignan allá, los jueces en el 95% de las veces han sentenciado a las personas por debajo de las guías. En Puerto Rico, la mayor parte de las veces, los jueces se ciñen a las guías como si los obligaran. Y eso es una discusión eterna que yo he tenido, se los he dicho a muchos de ellos en privado. ¿Cómo lo reciben? Y bien, fíjate, no ha habido una... No lo cogen mal. No lo cogen mal. Y tengo que admitir que muchas veces sí se van por debajo de la guía, si uno le hace una buena argumentación. Pero el default... es por encima. Es dentro de la guía usualmente. Okay. Pero el default en Nueva York es por debajo. Los jueces federales en Nueva York como que no les importa demasiado las guías. Mientras que aquí en Puerto Rico se les tiene una reverencia, para mí, injustificada a esas guías que son muchas veces arbitrarias y hasta caprichosas. Porque están mal construidas a mi juicio. Y hay jueces federales de Nueva York, por ejemplo, uno que se llama Jed Rakoff, que escribió un libro hace poco que se llama Why Innocent People Plead Guilty and the Guilty Go Free, que sí lo recomiendo, que dice, mira, estas guías son una ridiculez. Nosotros somos jueces nombrados por el presidente, confirmados por el Senado, que tenemos life tenure, tenemos nuestra carrera nosotros tenemos el poder de decidir lo que entendamos que es correcto y usar nuestra discreción dentro de la ley, pues la ley es lo único que lo ciñe. Si hay un mínimo de 5 años, no le puedes dar 4, porque la ley no lo permite, pero dentro de las guías, él dice, este juez, yo no me tengo que ceñir a esta guía, yo soy el juez, no voy a dejarme llevar por una cosa de unos burócratas ahí que hicieron. Así que creo que esa diferencia es importante. Te la puedo hacer anecdóticamente, pero también te la puedo comprobar empíricamente porque he hecho ese research de que la mayor parte de los casos federales en Puerto Rico se siguen las guías de sentencia. Y en el Distrito Sur de Nueva York, la mayor parte de los casos federales se van por debajo de las guías. Y por eso es que, volviendo al punto inicial tuyo, el sistema de justicia penal, a modo de resumen, hay un elemento de aleatoriedad tan grande, de randomness. El juez que te toca, el fiscal que te toca, el abogado que te toca si es que eres indigente y se te asignó. Hay un sinnúmero de factores. Cuando yo trabajaba en Brooklyn, yo decía, le decía a un cliente, tú tienes mucha suerte de que tú cometiste esta actividad delictiva en Brooklyn. Si llegas a ser en Manhattan, si llegas a cruzar el puente o el subway, te cogían en el subway 2 paradas más allá, Manhattan es mucho más severo que Brooklyn. O sea que también está el elemento aleatorio del lugar geográfico, porque Estados Unidos es un solo sistema federal, pero la sentencia que tú recibas en Nueva York va a ser muy distinta a la de Mississippi. La de Montana va a ser muy distinta a la de Los Ángeles. Y eso pues yo siempre lo tengo muy presente. A mí me han dicho que la frase la metáfora que usan con el Tribunal Federal aquí local es que es un paredón. Eso es justo. Bueno, es justo en el sentido de que pero serían todos los tribunales federales. Realmente el 98% de todos los casos criminales acaban en una alegación de culpabilidad. Solamente el 2% de los casos federales a nivel de todo Estados Unidos van a juicio. En el 1980 esa estadística era 20. 1 de cada 5 casos iban a juicio en el 80 federalmente. Hoy 1 de cada 50 casos va a juicio federalmente. O sea, yo tengo un juicio al año y soy de los más que ve juicio. Y yo tengo un juicio al año. No es común. Los juicios en el foro federal no son comunes. Si a eso se le atribuye la frase que es un paredón, pues entonces la entiendo, porque si cuando vas a una acusación, la estadística dice que el 98% de las veces esa persona va a terminar levantando las manos. No necesariamente por el delito acusado, quizás busca una negociación que se reclasifique ¿verdad? con unos entendidos, pero sí, el 98% de las veces ese es el resultado. Sí, hay algo lo que me incomoda un poquito de eso, no sé si
Si son culpables, ok. Pero sí me preocupa de que el método de fiscalización no es que te voy a acusar y te voy a demostrar que tú eres culpable. Claro. Es que I'm going to siege your life. ¿Cómo voy así? a sitiar, voy a rodear toda tu vida, la voy a sitiar para que te voy a drenar de cualquier voluntad de tu argumentar que eres inocente. Por supuesto. Y eso, y además, volviendo a lo que tú haces para ganarte la vida, comprar riesgo. O sea, si vamos a hablar del caso de Julia Kelleher. Si Julia Kelleher iba a juicio y perdía, enfrentaba la posibilidad de 24 años de presidio, me parece. Se le ofrecen 6 meses. ¿Qué es lo racional? Lo racional es coger 6 meses de cárcel. Y uno dice, pero ¿y si es inocente? ¿Qué eso? Ok, si es inocente y resulta convicta, ese cálculo, esa decisión le va a quitar, el resto de su vida va a estar presa potencialmente, 24 años. Tiene 40 y pico. O sea, estamos hablando de que las personas, yo he tenido personas, pocas, pero que a mí me consta que son inocentes, que me han dicho, buscan un acuerdo. ¿De verdad? Sí, porque tú vas a juicio y pierdes, enfrentas, digamos, 15 años, 20 años, te están ofreciendo 2, 3. Ay, perdón, le di a la mesa. Tranquilo. Pero sí, por eso es que en parte el juez Rakoff hace ese libro, Why Innocent People Plead Guilty. Es un cálculo muchas veces de riesgo. Pues para estar claro, la mayor parte de las personas que se declaran culpables tienen algún grado de culpabilidad, quizás por menos de lo que se le acusa, quizás por más, pero hay ocasiones en que haciendo un análisis costo-beneficio de riesgo, dicen, espérate, yo no puedo hacer eso, ¿y si pierdo? ¿Y si el jurado le crea al gobierno más poderoso del mundo y no a mí? ¿Tuviste Judge Dredd de Sylvester Stallone en los 90? Si la vi fue hace mucho tiempo. El hermano de la película se llama Rico. El actor era Armando Asante. Y él tenía una línea que se me quedó desde chiquito y decía, guilt is just a matter of time. ¿Ves? Seguro. Es un poquito esa visión de lo que tú acabas de decir. Sí, y sí, tienes razón cuando describes eso, porque vivir 3, 4, 5 años con esa nube sobre ti, pues muchas veces sí, la decisión es cortar pérdidas y comprar riesgo, como tú dices. Bueno, Leo, gracias por haber venido a La Trinchera. Gracias a ti, me he disfrutado muchísimo esta conversación. Yo también. Qué bueno que pudimos coincidir aquí. Gracias. Gracias a ti. Tú estás 3 veces en semana en Jugando Pelota Dura y tus columnas se publican los jueves impresos en el nuevo día y online. Y otro día que varía. Ok. Exacto. En el nuevo día. Ok. Gracias, Leo. Gracias, Cristian. A toda nuestra audiencia, como siempre, le damos las gracias por sintonizar el programa. Le pedimos que lo compartan con sus amistades, con su familia, hasta con la gente que les caiga mal. Como siempre, le agradecemos también que le den reviews positivos en Spotify y en Apple Podcast y en cualquier otra aplicación. Si van a decir algo negativo, resérvenselo. Nadie le importa la cuestión negativa. Le damos crédito a Eric Harper por nuestra música Spirit of España y a Claudia Rosario por el arte. Nos vemos en la próxima.